Hey, muy buenas a todos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video el día de hoy. Espero que estén teniendo un excelente día porque yo lo estoy teniendo. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer mi predicción del mundial respecto a la selección mexicana, lo que creo que cómo nos va a ir, los problemas que vamos a tener, lo que tendremos que trabajar y mejorar y qué podría pasar en un muy buen contexto o en un muy mal contexto. Y de hecho aquí a la mano tengo lo que es el camino que creo que puede terminar teniendo México en este mundial si todo sale medianamente bien, pero bueno, esto lo voy a comentar más adelante, sino que quiero hablar un poquito de los puntos fuertes y las cosas negativas que también veo. Vamos a comenzar con lo negativo, por lo llamativo, y luego ya nos enfocamos un poco más en lo positivo y lo que podemos llegar a hacer. Mi principal problema con esta selección mexicana, la llegada de Memo Ochoa. Sinceramente, trabajamos durante 4 años un proyecto mundialista donde estuvimos probando a diferentes porteros, porteros buenos, porteros que yo creo que cualquiera de ellos pudo haber sido titular de la selección mexicana. Sinceramente, no diría que tenemos porteros para nivel de Europa, siendo completamente honesto. Siento que sí tenemos un nivel bajo si nos tenemos que comparar a nivel internacional, pero en general, por estándares de nivel, yo ni a Magalón, a Acevedo y a todos estos porteros de la selección mexicana los pondría por debajo de Memo Ochoa, pero ni por un poquito, ¿eh? Hasta diría que en el pick de Memo Ochoa no hay mucha diferencia entre ellos y Memo. Sé que es por razones comerciales, sé que es por temas patrocinadores, si fuera por temas deportivos, Memo Ochoa tendría 2 o 3 mundiales de participación. Sinceramente es un portero acabadísimo, tiene 2 años retirados, se fue a la Liga de Chipre, ni siquiera el peor equipo de la Liga MX lo quiere, ni siquiera en Estados Unidos, que ya el nivel es bajo, lo quieren. Simplemente por comerciales. La razón de la llegada de Memo Ochoa son comerciales. Espero que nada más sea para hacer bulto y no tenga minutos. Supongo que le van a dar algún minuto para romper ese récord histórico de 6 mundiales junto a Messi y Cristiano, pero el mérito que tiene Messi y Cristiano y el que tiene Memo Ochoa definitivamente no es comparable. Simplemente es una estadística ficticia. Pero bueno, ni siquiera, no, solamente hablar del tema me desagrada y creo que es, lo que más me molesta es la sensación que sienten los porteros de México, el hecho de decir, no importa si rindo bien, no importa si lo hago bien, al final de cuentas las marcas van a decidir quiénes juegan y quiénes van. Y sinceramente incentiva mucho a que el fútbol mexicano no sea muy competitivo, que digamos, ya de por sí está en su peor momento de la historia del fútbol, no solamente por jugadores, sino por competición. Y pues ver esto, pues es un poquito triste y lamentable para la gente que día a día hace el esfuerzo y trabajo para ser un gran portero. Y pensar que simplemente por hacer buenos comerciales vas a un mundial, pues es lo que hay. Pero bueno, ya hablando, es lo único negativo realmente que tengo que decir. En general, creo que va una selección joven, interesante. Gilberto Mora, este jugador de Chivas, creo que se llama Brian González, ahí me corrigen si me equivoco. Fidalgo va con la selección mexicana. Charlie González, Santi Jiménez, Raúl Jiménez, La Hormiga González. Me da mucha curiosidad la rotación y quiénes van a ser titulares indiscutibles. O sea, muy probablemente el 9 de este mundial va a ser Raúl Jiménez, pero sinceramente la Hormiga González creo que ha hecho mérito suficiente para entrar en esos recambios. A mí personalmente, si a mí me preguntaran, a mí me encantaría que México jugara con doble punta. Estamos teniendo muy buenos nueves en estas últimas generaciones, algo que antes no se daba tanto. Y creo que jugar con doble punta podría beneficiar a que todos los jugadores que son 9 no se desanimen y participaran más en el juego. Es algo muy parecido a lo que hizo Argentina con Lautaro Martínez y Julián Álvarez, que los lograron encajar en un equipo. Entonces, a mí me gustaría personalmente, pero bueno, lo más seguro es que va a ser un único 9. También hay muy buenos extremos como Alexis Vega, Antuna no va, ¿verdad? Estoy tratando de recapitular la gente que fue y que no fue. Pero bueno, sinceramente, pues es un mundial en nuestro país. Yo nada más les voy a dar un consejo y es que jueguen con muchas ganas y con mucha actitud. Algo que en estos 4 años no se ha visto en absoluto. No son cracks, hay que decirles a los jugadores mexicanos que no son tan buenos como creen, tienen que correr. Si los argentinos corren y definitivamente son mucho más talentosos que el jugador promedio mexicano, yo sí diría que el mexicano debe de meter más esfuerzo. Yo creo que el mexicano, si algo ha fallado en los últimos años, es no evolucionar en el área profesional.
pensar que el fútbol sigue siendo como en los 90 a principios de los 2000, que el talento está muy por encima de lo que puede ser la condición física, y a día de hoy pues podemos ver a la selección francesa y podemos ver otros proyectos deportivos donde las características físicas están muy por encima de lo que es el talento nato, que sigue siendo importante, pero ya no es ese 90-10 o 90 o 80-20, sino que ahorita ya es un 60-40, un 50-50, depende un poquito tu posición y táctica. Y ver que todos los equipos corren más que tú y a nivel calidad técnica no hay mucha diferencia, sí sería bueno que esta selección empezara a trabajar un poquito más en ese sentido. No creo que la fase de grupos va a ser tan sencilla como muchos piensan, ¿eh? O sea, creo que va a ser una fase de grupos complicada. Yo predigo, para el primer partido de México, México-Sudáfrica, que no sé por qué tengo tanta comezón. ¿Cómo se dice? Creo que Sudáfrica nos va a empatar. No digo que seamos mucho peor selección que Sudáfrica, definitivamente Sudáfrica no es de las mejores selecciones de África, pero algo que yo tengo muy identificado es que todas, absolutamente todas las selecciones africanas, por lo menos en mundiales, compiten de una manera que nadie más compite, ni siquiera los sudamericanos. El nivel básicamente África ha nutrido Francia y a día de hoy Francia es lo que es. O sea, hay que estar conscientes que si si Francia se ha hecho una gran selección, es porque han sacado jugadores de esas naciones. La realidad, que hay muchas cosas que se tienen que trabajar. Hay muchas cosas que se tienen que trabajar. Ya no se van a hacer. Ese es un hecho. Pero bueno, luego tienes Corea del Sur, que creo que es la más asequible. Muchos asumen que Corea va a estar fácil. Para mí no. Para mí Corea no va a estar fácil. Pero bueno, creo que podemos pasar como primera si todo sale bien. Creo que un segundo es lo más probable. Y luego creo que en eliminatorias nos vamos a topar en Croacia. Si quedamos en primer lugar y mi predicción es más o menos correcta, creo que Francia va a ser la selección. Francia dije, no, Croacia. Croacia va a ser la selección a enfrentarnos. Si le ganamos a Croacia, nos tocaría ya contra Noruega. Creo que Noruega sí nos gana. Yo creo que el objetivo de México de jodido ya después de haber quedado fuera de fase de grupos. Mira, hay que dar este contexto de este mundial. Jugamos de local. Tenemos esa ventaja. En este mundial el nivel es mucho más bajo. Hay más equipos, hay selecciones más NPCs, Haití, Curazao, Sudáfrica, si quieren República Checa, o sea, todo en este mundial yo ya hice una predicción en mi video anterior, lo repito, se van a romper todos los récords de goleos en la historia de mundiales, lo aviso, o sea, Haaland va a meter 4 o 5 como mínimo durante la fase de grupos, ni qué decir de Mbappé. Va a haber mucha desventaja. Antes todos los partidos del Mundial solían quedar 1-0, 2-1. Normalmente, si veas una goleada era porque Bélgica o Inglaterra, o en algún caso Alemania, les tocaba contra una selección de realmente bajo nivel y pues se desquitaban. Pero normalmente hasta las selecciones más pequeñas suelen competir, pues mínimo no salir humilladas, dar al tú por tú. Entonces, en este mundial yo creo que durante la fase de grupo no va a ser tanto el caso. Entonces, yo veo muy asequible que la selección mexicana pase la fase de grupos. También voy a decir una cosa. eh, no es tan fácil como la gente dice. Sí, sí es cierto que es una de las fases de grupos más fáciles que nos ha tocado, porque ya no nos tocó contra Francia, ya no nos tocó contra Argentina, ya no nos tocaban esas selecciones grandes que sabíamos que nosotros teníamos que competir por el segundo. Ahora nosotros tenemos la obligación de buscar el primer lugar porque en teoría somos el mejor equipo de ese top 4, que es Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. En teoría somos una mejor selección que que esas otras tres selecciones. ¿Esto garantiza que vamos a ir caminando? Definitivamente no, porque esto es un mundial. Todos salen a competir de una manera diferente. Hasta la misma selección mexicana se suele agrandar contra selecciones grandes. De hecho, esto es algo muy chistoso y esto es algo que a mí me preocupa muchísimo. Las mejores participaciones de México suelen ser ante selecciones grandes, sobre todo Alemania, Francia y alguna otra que pueda olvidar, o Croacia en su momento. O sea, cuando no somos favoritos, creo que nos solemos agrandar mucho porque nos tomamos en serio el partido. Jugamos con la intensidad que deberíamos de jugar los partidos de selección. Pero justamente los partidos que peores actuaciones solemos tener suelen ser contra estas selecciones que creemos que estamos muy por encima de ellas.
Y ahí es donde yo detecto que va a ser un problema. Creo que me preocupa que la fase de grupos esté conformada para que el jugador mexicano crea que la va a pasar caminando. Y ahí es donde yo creo que no va a ser tan sencillo. Creo que es mi predicción que la fase de grupos, en teoría, deberíamos de ser primeros, pero me preocupa ese primer partido contra Sudáfrica. Yo creo que si salimos a hacer sangre a Sudáfrica, tengo fe de un poquito más. Ahora, ya en eliminatorias, creo que Croacia es un reto muy difícil de superar. Técnicamente son favoritos ante nosotros. Creo que les podemos ganar, no lo veo imposible. Creo que por localía tenemos las de pasar. Ahora, contra Noruega, una selección mucho más fuerte, donde su delantero estrella mide 15 centímetros más que tu portero. Y ahí es donde yo suelo hablar mucho de los porteros de México. Un día le voy a dedicar un video muy extenso de por qué el nivel de porteros en México es tan bajo. Este, y la realidad es que tiene que ver un poquito con eso, de que la verdad no invertimos en conseguir gente de 1.90 y prepararlos para que tengan cualidades de porteros. Muchas veces los centrales del fútbol mexicano suelen ser mucho más altos que nuestros porteros y eso sinceramente no tiene ningún sentido ni lógica. Pensar que Memo Ochoa mide creo que 1.83, 1.84 y Haaland mide 1.94. Y eso con Memo Ochoa, creo que Acevedo mide como 1.80, o sea, yo sé que no soy la persona más alta del mundo, pero si voy a jugar en la NBA, quiero pensar que voy a medir 1.90 y tantos. Si voy a jugar de portero, quiero pensar que voy a medir 1.90 y tantos. Si voy a jugar de central, pienso que voy a medir 1.80 y tantos. Si voy a jugar de delantero, o sea, para ciertas posiciones se requieren ciertas relaciones, ciertas cosas físicas. No es algo absoluto, porque sí hay casos de éxito, pero ya no estamos como para jugar con ese caso de éxito. Sí ocupamos garantía de estatura. El Arsenal no ganó la Champions porque David Raya mide 1.83 y su portero medía 1.94. O sea, David Raya necesitaba lanzarse 2 segundos antes de que se lanzara el penalti para tener chance de alcanzar. Por eso se equivocó a todos los penaltis, porque se lanzaba antes del tiro y los delanteros se dieron cuenta de eso. Teniendo todo eso en cuenta, ahí tenemos las de perder un poquito. Sinceramente no creo que le podamos ganar a Noruega, pero si ustedes me dicen que México le gana a Noruega, pues ya estaríamos hablando de un éxito mundialista de unas semifinales ante una posible Argentina, ante una Portugal o una España. Si les ganamos y somos campeones del mundo. A ver, sinceramente podría actuar en este video como alguien muy hater, pero a la hora de que México esté jugando, yo creo que no va a haber nadie más ilusionado que yo para que la selección mexicana sea campeona del mundo y con todas las ganas. Y vamos a estarla siguiendo en estos videos que estaré haciendo, estas pequeñas hablaré un poquito de los partidos de México, a lo mejor algunas predicciones. Vamos a ver qué estará saliendo, pero vamos a hacer mucho contenido respecto al mundial. Y si les gusta mucho esa idea, por favor, no olviden suscribirse, dejar un like, comentar si quieren que hable de algún tema. Yo me gusta hablar mucho de fútbol internacional, es época mundialista, pero voy a estar mixteando un poquito temas mundiales con tema de mercado de fichajes, que por un lado se va a seguir moviendo independientemente que no haya o haya mundial. Pero bueno, por mi parte sería todo. No olviden seguirme. Bye bye.